Hola a todos, mi nombre es Sofía Urioste y junto con mi colega Julieta Obin vamos a presentar este trabajo que se titula Combinación de imágenes por tensores de difusión y tomografía por emisión de positrones para un diagnóstico más acertado de la enfermedad de Alzheimer. En un principio este trabajo fue realizado junto a nuestro colega Joaquín Sánchez también. Fue título de nuestro trabajo final de la carrera de licenciatura en bioimágenes y también fue presentado en el año 2017 en la segunda jornada de investigación científica de la Escuela de Tecnología Médica en Córdoba. Bueno, antes que nada nos vamos a presentar bien. Mi nombre, como dije, es Sofía Urioste, soy licenciada en producción de bioimágenes y me egresé en la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Nacional de Córdoba. Hice también un posgrado en resonancia magnética, en el cual la parte práctica la hice en el Sanatorio Allende en Córdoba. Actualmente estoy viviendo en Hamburgo, Alemania, donde continúo formándome a través de este medio online hasta lograr terminar el proceso de reconocimiento de mi título y poder ejercer mi profesión. Y bueno, ahora mi compañera Julieta se va a presentar también. Hola a todos, espero que anden muy bien. Mi nombre es Julieta Bin, soy licenciada en producción de bioimágenes y al igual que mi compañera Sofía, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, donde además hice un posgrado en tomografía computada. Actualmente estoy trabajando en un centro de diagnóstico en la ciudad de Santa Rosa de La Pampa. Bueno, muy bien. Ahora sí, empezamos la presentación. Y para ello nos vamos a estar basando en dos objetivos principales, que son la de explicar brevemente el uso de fluorotapir en tomografía por emisión de positrones, orientado al diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, y también proponer la utilización de las imágenes por tensores de difusión, obtenidas mediante resonancia magnética, como método diagnóstico complementario al PET. Bueno, vamos a mantener este cuadrito como una guía central o un pantallazo para comenzar a hablar sobre nuestro trabajo. Primero vamos a explicar de forma muy resumida cómo está compuesto el cerebro y cuáles son sus funciones principales. Sabemos que el cerebro es el órgano principal del sistema nervioso y es quien regula el funcionamiento de nuestro cuerpo, como por ejemplo coordinar el movimiento, controlar el comportamiento, regular y procesar la información sensorial que recibimos, entre otras. Además, es el responsable de nuestra memoria, el aprendizaje, las emociones, la cognición, funciones que son muy importantes y que mayormente se ven afectadas en enfermedades neurodegenerativas como es la enfermedad de Alzheimer. A su vez, el cerebro está constituido de neuronas, que es su unidad funcional. Esta neurona está compuesta por un cuerpo o un soma al que le llegan prolongaciones que se llaman dendritas, y a su vez a este cuerpo le llega una prolongación de mayor tamaño que se denomina axón. A este axón también le llegan prolongaciones que se llaman teledendritas. Las teledendritas y las dendritas que llegan al cuerpo se conectan entre sí y forman la famosa sinapsis, que es el intercambio de información de una neurona hacia la otra. Por otra parte, dentro del cerebro podemos distinguir dos tipos de sustancias, la sustancia blanca y la sustancia gris. Por un lado, la sustancia gris está constituida por los cuerpos neuronales y es la sustancia periférica o la sustancia cortical del cerebro. Es quien forma los lóbulos cerebrales, como se puede ver en esta imagen. Hacia adelante y en amarillo tenemos al lóbulo frontal, en azul al lóbulo parietal, en verde al lóbulo temporal y hacia atrás posterior el lóbulo occipital. Por otro lado, tenemos la sustancia blanca, que es interna y está formada por los axones neuronales. Este conjunto de axones a su vez forman fibras o tractos subcorticales, los cuales comunican diferentes zonas cerebrales. Cada uno de estos tractos o fascículos se estudia de forma específica, porque cada uno de ellos cumple funciones concretas que pueden ser cognitivas, ejecutivas o socioemocionales. En la actualidad se avanzó mucho sobre el estudio de estos fascículos porque se cree que son los que se ven afectados en enfermedades neurodegenerativas en las cuales se encuentra la enfermedad de Alzheimer. En este trabajo vamos a hablar de dos fascículos en particular, que son el fascículo uncinado y el fascículo cingulado posterior, pero vamos a explicar su funcionamiento más adelante. Ahora vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer propiamente dicha.
Todos alguna vez escuchamos hablar de esta patología, sabemos que es una enfermedad que afecta funciones específicas y progresa con el paso del tiempo, por eso se dice que es una enfermedad neurodegenerativa. Aunque mucho no se sepa aún sobre el origen o la causa de esta enfermedad, según estudios que se realizaron, se dice que las dos principales causas que originan la enfermedad de Alzheimer es la acumulación de ovillos neurofibrilares y la presencia de placas beta-amiloides. Solo vamos a explicar cómo están formadas la acumulación de las placas beta-amiloides porque nos importa su estudio a través de tomografía por emisión de positrones. Elegimos presentar este video de ósmosis porque nos pareció que era más fácil de entenderlo y más didáctico para poder explicar cómo es que se forman estas placas beta-amiloides. Como dijimos anteriormente, se cree que las dos causas principales que genera esta enfermedad es la producción de placas beta-amiloides y el acúmulo de ovillos neurofibrilares. Como se puede observar en la imagen, tenemos una membrana celular, es decir, la membrana de la neurona, que contiene en su interior una proteína que se llama proteína precursora amiloide. Esta proteína tiene una porción intracelular, es decir, que está por dentro de la neurona, y una porción extracelular que está por fuera. Sus principales funciones es la de reparación y de crecimiento celular, y con el paso del tiempo esta neurona se envejece, se rompe y se recicla. Este fenómeno se produce por dos secretasas, que son la secretasa alfa y la secretasa gamma. La secretasa alfa rompe a la proteína y produce una porción soluble extracelular, es decir, una porción que se reabsorbe. Pero a veces esta ruptura se da por una secretasa llamada beta. Lo que hace esta secretasa beta es romper a la célula y generar una porción insoluble, es decir, una porción que nunca se reabsorbe. Y es acá donde comienza el problema, porque estas porciones insolubles o estos monómeros, por su composición química que los hace pegajosos o viscosos, se acumulan entre sí y generan finalmente una placa beta-amiloide. Estas placas beta-amiloides se agrupan en el exterior de la célula, imposibilitando el intercambio de información de una neurona hacia la otra, como también las funciones cerebrales. Entonces podemos decir que la suma de estas placas más el acúmulo de ovillos neurofibrilares dañan a la célula generando una atrofia cerebral significativa y notoria que se puede observar, por ejemplo, en los giros y en los surcos cerebrales, en la corteza y en los ventrículos que se hacen más grandes. Esta diferencia se puede ver en una tomografía común de cerebro, por ejemplo, pero la presencia de las placas beta-amiloides se ven en un estudio específico de tomografía por emisión de positrones a través del uso del radiofármaco Fluor 18. Bueno, es por todo esto que dijo mi compañera que se considera que la presencia de estas placas en el cerebro significaría un potencial desarrollo o diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, es que se utiliza esta técnica de tomografía por emisión de positrones con fluorbetapir para poder detectarlas y así saber si el paciente puede poseer o no la enfermedad. Vamos a hablar un poco entonces de qué trata este estudio. El fluorbetapir es un radiofármaco inyectable intravenoso que contiene como principio activo el flúor 18. Este radiofármaco lo que hace es unirse a las placas neuríticas beta-amiloides y trazar su distribución en el cerebro, emitiendo radiación en forma de señal que es captada por el tomógrafo PET. De este modo es que se puede entonces estimar la densidad de las placas en el cerebro, como muestran estas imágenes. Estos son diferentes tipos de densidad que puede presentar el paciente. Pero ¿qué sucede? Este estudio presenta una limitación, porque este radiofármaco fue exclusivamente diseñado para conocer la densidad de las placas beta-amiloides en el cerebro. Lo que sucede es que la presencia de estas placas no solamente se encuentra en enfermedades de Alzheimer, sino que también las podemos encontrar en otras enfermedades neurodegenerativas o incluso en pacientes asintomáticos de edad avanzada. Entonces, cuando se hace un estudio con PET con fluorbetapir y el resultado es negativo, sí se puede decir que el paciente no presenta la enfermedad, ya que este resultado está indicando que hay una ausencia o escasa densidad de las placas en el cerebro. Pero por otro lado, cuando el estudio
da un resultado positivo, es decir, que está mostrando que hay una densidad de moderada a frecuente de placas amiloides, ahí es cuando tenemos un problema, porque, como dije anteriormente, no se puede especificar independientemente que esté presentando una enfermedad de Alzheimer. Entonces, nosotros, ante esta situación, lo que proponemos es la implementación de otro método u otro estudio de imágenes que nos ayude a compensar esta limitación y podamos así afirmar de manera más certera un diagnóstico positivo de la enfermedad de Alzheimer. El estudio que nosotros proponemos utilizar como método diagnóstico complementario es la técnica de imágenes por tensor de difusión. ¿Por qué? Bueno, acá es cuando volvemos a lo que mencionamos en un principio, y es la importancia de tener en cuenta también cómo es que esta enfermedad afecta a la fibra de sustancia blanca y más específicamente aún a los fascículos en el cerebro. Los fascículos lo que hacen es asociar diferentes regiones del cerebro entre sí y por lo tanto van a tener funciones que están relacionadas principalmente con la memoria, con procesos ejecutivos, cognitivos, etc. Por lo que si estos fascículos se encuentran de algún modo alterados en su forma o integridad estructural, estas funciones también se verían seriamente comprometidas. Se ha descubierto entonces que en enfermedades neurodegenerativas, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer, no solo vamos a encontrar las patologías y alteraciones que ya mencionamos comúnmente de la enfermedad en el cerebro, sino que también vamos a ver que está afectando a los tractos de sustancia blanca, especialmente a dos de ellos, que es el fascículo uncinado y el cingulado posterior. Se cree que es principalmente por las regiones cerebrales que estos fascículos están conectando y por las funciones que por lo tanto van a poseer. El fascículo uncinado, por ejemplo, lo vamos a encontrar conectando el lóbulo temporal anterior con cortezas prefrontales mediales, con la corteza cingulada anterior, como podemos ver acá, y las cortezas orbitofrontales medial y lateral, presentando una forma, como podemos ver en estas dos imágenes de acá arriba, una forma como de hoz. El fascículo cingulado posterior, por otro lado, lo vamos a encontrar sobre el cuerpo calloso. Acá podemos ver un fascículo cingulado completo. El que se encontró o se descubrió que está afectado en la enfermedad de Alzheimer es la parte posterior, principalmente. Se encuentra en la parte más posterior y caudal del cuerpo calloso. Se dirige hacia el giro parahipocampal y termina en la parte anterior del lóbulo temporal. Ambos fascículos van a estar entonces íntimamente relacionados con funciones de atención, de memoria y procesamiento socioemocional. Ante esto, se ha empezado a realizar varios estudios que ha descubierto que incluso en un estado temprano de Alzheimer, estas dos estructuras ya presentan alteraciones en su integridad estructural y en su anisotropía. Con anisotropía me refiero al grado de conexión que existe entre las estructuras cerebrales mediadas por estos tractos de sustancia blanca. Es por esto entonces que nosotros elegimos el estudio de estos dos fascículos a través de una técnica que son las imágenes por tensores de difusión. El DTI es, como dije, una técnica que lo que hace es utilizar imágenes estructurales que son adquiridas por resonancia magnética y nos va a permitir básicamente medir esta anisotropía y examinar la integridad de la microestructura de los tractos. Teniendo en cuenta esto es que vamos a poder determinar si estos fascículos se encuentran o no alterados en algunos de estos dos aspectos. Volviendo a la relación de la enfermedad de Alzheimer con estos dos fascículos, hemos encontrado que numerosos estudios revelan que existe una baja anisotropía en estos tractos en pacientes que son evaluados para la enfermedad de Alzheimer. Esto indicaría entonces que hay una pérdida de mielina en los axones y en las dendritas de estas neuronas. Al mismo tiempo, esto afecta también su estructura, debilitando o incluso interrumpiendo la conectividad entre los lóbulos, por ejemplo, entre el lóbulo temporal y el frontal, lo que ocasionaría un deterioro severo, en este caso, de la memoria, por ejemplo. Es por esto que elegimos proponer el uso de esta técnica, en especial porque estas alteraciones, como ya mencionamos, se han detectado en periodos muy tempranos de la enfermedad, por lo que serviría también como factor de predicción para un futuro deterioro cognitivo o desarrollo de esta enfermedad. Bueno, en conclusión, podemos decir entonces que el uso de las imágenes por tensor de difusión compensaría la dificultad dada ante un estudio PET con flor beta Pi positivo mediante la adquisición de los valores de la anisotropía y la integridad estructural de los fascículos uncinado y cingulado posterior.
Así, si estos resultados están alterados con respecto a la media, es decir, con los valores normales de estos fascículos, se podría afirmar de forma más certera un diagnóstico positivo en la enfermedad de Alzheimer. Y también creemos importante destacar que el uso combinado de estos dos estudios significaría un resultado beneficioso para el paciente, ya que, como mencionamos anteriormente, se puede detectar alteraciones en estos fascículos en estadios muy tempranos de la enfermedad, pudiendo así actuar en consecuencia. Muchas gracias por su atención. Queremos agradecer principalmente a Bioimágenes Fardit por esta oportunidad y también por permitir que aún en estos tiempos podamos seguir formándonos y capacitándonos a través de este medio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, esperamos que les haya gustado nuestro trabajo, o por lo menos interesado. Nosotras disfrutamos mucho haciéndolo. Saludos.